Vamos a conversar con Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport, sobre la situación de los empresarios, de las exportadoras. Pero antes, ustedes anteayer dieron una rueda de prensa, piden que se les incluya en estas mesas de diálogo. ¿Cuál es el interés de estar presentes ahí? Bueno, Milton, buenos días a todos quienes nos están viendo aquí por la señal de Teleamazonas. A ver, yo creo que tenemos una responsabilidad como sector exportador, porque fuimos primero uno de los sectores más golpeados en esta paralización, que no fue una paralización menor, fue una paralización de más de 3 semanas, o casi 3 semanas, en donde lo que nos preocupa no es solo el monto de pérdidas económicas, que ya lo hemos anunciado, que son más de 100 millones de dólares, sino la merma en la capacidad productiva que tenemos. Sufrimos ataques contra la propiedad privada, es decir, se destruyó esa capacidad productiva, hubo daños a instalaciones de riego, hubo daños a la nutrición o a la recopilación de materia prima. Es decir, esto nos va a tomar, lamentablemente, y tengo que decirlo, una recuperación de 3 a 4 meses, y también habrá que ver la realidad de cada una de las empresas, porque aquí se necesitan recursos para poder reinvertir y poder tener esa capacidad productiva que teníamos antes del paro. Yo creo que, la verdad, los temas que se están tratando, primero es entre dos partes, obviamente el gobierno nacional que nos representa a todos, pero la CONAIE es apenas un sector de la población. Estamos hablando de cómo vamos a sacar adelante o cómo vamos a recuperar esta oferta exportable que ya nos hizo muy buen bien a los ecuatorianos en el 2020, 2021, en plena pandemia. Tenemos que buscar los mecanismos para recuperar esta estructura De productiva. los 10 temas, de las 10 mesas, ¿cuál es la que más les preocupa o en la que más les interesaría o sobre la cual tienen alguna idea, propuesta? Bueno, hay un punto claro en el punto 3 de la CONAIE, de los 10 puntos, que habla de fijación de precios mínimos en el sector del agro y dice claramente no acuerdos comerciales, ¿no? Yo creo que eso es un enunciado lírico, político, que inclusive se va en contra de sus mismas bases, porque tenemos ya una data y una realidad aplastante, como fue los beneficios del acuerdo con la Unión Europea, ¿no? El acuerdo con la Unión Europea cumple este año 5 años de vigencia, nos ha generado más de 600 millones de dólares en exportaciones, más de 30.000 nuevas de plazas de empleo, y justamente los productos del agro son los que se benefician, y nosotros sí creemos que debemos de estar en esa discusión, porque además de la Federación Ecuatoriana de Exportadores tenemos miembros de exportadores que son comunitarios, como Maquita Cuzunchi, como Fed Camari, que saben las necesidades, que negocian con precio justo, justo con comunidades que están en Chimborazo, que están en Tungurahua, que están en Cotopaxi, que están en Pichincha, que están en la Amazonía, y que se han visto beneficiados de los acuerdos comerciales. Entonces, yo creo que aquí la preocupación y realmente lo que creo que teníamos la responsabilidad, ya sabemos que no nos van a incluir, pero aunque sea teníamos la responsabilidad de decirlo, era porque me preocupa que se vayan a tomar medidas de corte populista que primero encarezcan la producción, que no ayuden a la mejora competitiva del agro, y segundo, que también interrumpan o que pongan candados y trabas para la futura agenda comercial que el Ecuador tanto necesita. No nos olvidemos que el Ecuador apenas tiene 4 de cada 10 dólares que exporta protegidos con acuerdos comerciales, a diferencia que Colombia, Chile, Perú, que tienen 9 de cada 10. Y el otro día le voy a citar al ministro Prado, que dijo una frase que creo que es importante repetirla. No podemos tener el mejor camarón del mundo, las mejores flores del mundo, el mejor banano del mundo, la mejor brócoli del mundo, y no tener los mejores acuerdos comerciales del mundo. Es totalmente contradictorio y hacia allá es donde tenemos que ir. Felipe, buenos días, pero precisamente por eso, ¿qué lo hace pensar quizás que en ese punto el gobierno pudiera dar marcha atrás a lo que ha venido buscando y emprendiendo? Está en la búsqueda de acuerdos comerciales con México, con Estados Unidos. ¿Por qué piensa usted que podría ceder y eso le genera una preocupación al sector? A ver, esperemos que no lo haga, ¿no? Yo creo que el gobierno tiene un gran valor y ha hecho un gran trabajo en ese aspecto y sin duda alguna no va a ceder. Lo que me preocupa es el desconocimiento técnico que pueda haber en las mesas, y por eso es la necesidad de quien sabe de este tema, que es justamente el sector exportador, esté presente, porque se pueden tomar medidas, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura, que ya de por sí en estos momentos nos generan complicaciones para la agenda comercial. El mismo acuerdo con los Estados Unidos. En todo el sistema del Ministerio de Agricultura tenemos licencias de importación que van en contra de la normativa internacional y tenemos precios mínimos que nos pueden generar problemas. Entonces,
Sí me preocupa ese pedido puntual de la CONAIE, obviamente hay que confiar, pero creo que también el sector que estuvo más golpeado en esta pandemia, que fue el sector exportador, no esté parte de una solución para reconstruir la capacidad productiva y mejorar las condiciones con las que estábamos, Pero ¿no? ¿y cómo entender entonces también que desde la CONAIE se haga este pedido cuando usted ha señalado aquí que hay productos agrícolas de los sectores rurales que se exportan mediante ese acuerdo comercial con la Unión Europea, por ejemplo? ¿Por qué atentar contra algo que ellos ya realizan y de lo cual se benefician? La verdad que, insisto, yo creo que es un enunciado más político, va en contra de las necesidades de sus propias bases, porque los acuerdos comerciales, como tú bien lo dices, Liz, la Unión Europea justamente a quien más beneficiado ha tenido del acceso preferente, de la eliminación de aranceles, justamente son los productos agrícolas que se generan en las zonas rurales. Necesitamos mucho más, es decir, y creo yo que el sector exportador tiene que estar muy pendiente de lo que sucede ahí, porque además es el mayor generador de empleo justamente en las zonas rurales, ¿no? Los acuerdos comerciales a quien más beneficia son a los productos agroalimenticios. Podemos tener, insisto, el mejor brócoli del mundo, la mejor quinoa del mundo, la mejor chía del mundo, todos los productos que se generan en la zona rural y en la zona agrícola del país, pero si tenemos que competir con aranceles promedios del 20 al 25%, simplemente no van a entrar. Y además de eso necesitamos crear nuevos sectores, es decir, que vengan nuevas millones de dólares en exportaciones, por ejemplo, pongamos el caso del aguacate, que el día de mañana trabajemos para generar 1.000 millones de dólares en eso, 1.000 millones de dólares en exportaciones de quinoa. Ahí es donde se va a generar el verdadero valor para la zona rural y el beneficio, que hay que trabajar en la competitividad del desarrollo del sector rural, en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Por qué dices, Felipe, que ya sabemos que no nos van a incluir? ¿Ya hubo respuesta del gobierno o de los movimientos indígenas? ¿O de la iglesia? No sé quién tenga que responder. Bueno, la verdad al gobierno le hemos pedido, ¿no? Yo creo que el gobierno me parece que ya es un poco difícil, primero porque no hemos tenido respuesta y ante el silencio ya... Ya empezaron, además. Uno ya se da cuenta, pero... y en la metodología, con lo que vemos, es muy cerrada. Sin embargo, ¿qué legitimidad va a haber de un diálogo entre una parte pequeña de la población y el resto? Yo creo que el desarrollo del empleo, el desarrollo de los temas que estamos conversando, de las inversiones, de tratar de... Hay algo que sí es importante mencionar, lo que nos pasó en esta vez. Nosotros hemos perdido la fiabilidad de ser un buen proveedor para hacia los mercados internacionales. Y eso es gravísimo. Esa era la siguiente pregunta que quería hacer, porque perdieron clientes. Ahora tienen que, aparte de restablecer todo lo perdido en diferentes áreas como las florícolas, por ejemplo, los clientes, ¿qué pasa con ellos? ¿Nos siguen comprando? ¿Hay que volverlos a convencer de que sí podemos ser serios? A ver, la verdad, como te decía, yo creo que esta vez julio del 2022 está totalmente más grave que lo que fue noviembre del 2019. Posparo, ¿no? Posparo octubre de 2019, posparo junio de este año. Hemos perdido, por ejemplo, te doy un caso puntual, una florícola que se demora en entrar en cadenas multinacionales o internacionales de Estados Unidos, como lo es Walmart o lo que es Whole Foods. Prácticamente me llamaron el otro día a contar que perdieron ese acceso, que les demoró casi un año lograr entrar. ¿Y eso qué significa? Que el comprador simplemente dice, el proveedor ecuatoriano no es fiable, tiene una condición política que no es beneficiosa y por lo tanto busquemos alternativas en otros países. Y esto es lo que queremos poder explicar al sector indígena, porque el sector indígena es el mayor beneficiado justamente de la generación del empleo del sector floricultor. Fíjate en Cayambe, fíjate en Tabacundo, donde prácticamente casi existe empleo pleno, no se puede entender que se hagan un daño y se hagan un harakiri a ellos mismos. Entonces yo creo que es exactamente esos motivos los que estamos discutiendo, lo que creo que hacía muy válido la presencia de nosotros en estas mesas, además que se está decidiendo una convivencia pacífica y además buscar los mecanismos para que esto no vuelva a pasar, Milton y Liz. Es decir, nos juramos en octubre del 2019 que esto no tenía que volver a suceder. 3 doritos después, como dice el dicho, estamos nuevamente en junio, ¿no? Perdón, no podemos hacer publicidad, pero es simplemente para poner en manifiesto la frustración, tal vez de una forma con sátira, pero esto no puede volver a pasarnos, porque, insisto, el perder la fiabilidad que nos hemos ganado a pulso durante los últimos 40 años de exportador de Ecuador, porque tenemos los mejores productos para exportar, pero tenemos que ser serios y esto es imperativo que no vuelva a suceder en el Ecuador. Y esa factura que usted ha mencionado deja esta paralización de 18 días en cuanto a pérdidas millonarias, la pérdida de clientes. También podría poner en riesgo o cierra quizás esa posibilidad de ser ese soporte generador de fuentes de trabajo, por ejemplo.
para este año al menos. Sí, totalmente. Totalmente, ¿no? El sector exportador genera este círculo virtuoso, es decir, por eso le mencionaba hace un momento que tenemos que buscar más actividad, más generación de productos agrícolas y que se van a beneficiar justamente los sectores rurales. Nosotros somos unos convencidos, y yo soy un convencido de que el sector exportador no petrolero es una solución real y tangible para la economía del país. Lo vengo mencionando desde hace mucho tiempo atrás. En la pandemia demostramos ser campeones mundiales en exportaciones de productos alimentarios. Hemos demostrado que podemos alimentar al mundo. Tenemos una oferta exportable rica, enorme, que tenemos que hacer, pero necesitamos más. Necesitamos crear nuevos sectores de exportación. Ante eso y el hecho de que no hayan sido convocados a estas mesas de diálogo hasta ahora al menos, ¿qué más necesitan para evitar ser menos competitivos en relación a otros países y también para que no haya una desaceleración del crecimiento que estaba previsto? Bueno, lo primero, ¿no? Yo creo que necesitamos avanzar fuertemente en esa agenda comercial. Segundo, hay que buscar la manera de inyectar recursos baratos para que las empresas que han tenido esta destrucción de la capacidad productiva puedan tener acceso y reconstruyan esa capacidad productiva y no tengan que verse limitados a sobrevivir. Eso es fundamental. Tercero, yo creo que tenemos que también buscar una estrategia en este momento con el gobierno para apalancar este fortalecimiento del dólar. Desde que estamos dolarizados es la primera vez que el dólar está inclusive más alto que el euro y las exportaciones de la Unión Europea son el 30% de la exportación no petrolera del país, con más de 3.000 millones de dólares. Entonces nos seguimos encareciendo, seguimos generándonos autoproblemas, tenemos también las secuelas de la guerra Rusia-Ucrania, tenemos que buscar alternativas que nos permitan ser competitivos y pasar esta brecha porque claramente está demostrado que si bien somos muy potentes en la exportación, el sector exportador y el comercio exterior del país es muy frágil ante los acontecimientos mundiales, ¿no? Bien, gracias Felipe por darnos el criterio del sector exportador del país. Felipe Rivadeneira, presidente de FedExport. Gracias, buenos días. Ustedes. Vamos a la pausa, amigos.